Bienvenidos y bienvenidas a Vino Abierto, este programa donde siempre hablamos de cositas interesantes sobre el mundo del vino. Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a estar hablando de una cepa, esa cepa que más escuchamos, tal vez la que más suena en el mundo del vino, y es esta específicamente, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, cuando pensamos en Cabernet Sauvignon, automáticamente es un sinónimo de vino tinto. Esta uva que es bastante poderosa, que es reconocible, ¿verdad? Muchas veces la escuchamos y también que está plantada en la mayor parte de los países que producen vino. Entonces podemos decir que es una de las variedades más plantadas en todo el mundo. Y sí, reitero, estamos hablando de Cabernet Sauvignon. Bueno, vamos a empezar primero sabiendo qué es Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon es una uva tinta, ¿verdad? Como les decía, es una de las uvas más famosas, las uvas más plantadas en todo el mundo. Es conocido por su estructura, por sus taninos marcados y por ser una uva que tiene una adaptabilidad increíble. ¿A qué me refiero con adaptabilidad? Es una uva que en muchos países se desarrolla bien, se adapta muy bien. Una uva que tiene muchísima intensidad a la hora de que cuando probamos el vino, una uva que produce vinos firmes, vinos con estructura, como les decía antes, con taninos bastante marcados, pero hay cositas que también el Cabernet nos ayuda mucho y es en la parte aromática, que más adelante vamos a estar hablando de eso. Bueno, y primero que todo, ¿dónde nace Cabernet Sauvignon? El Cabernet Sauvignon nace específicamente en Francia, en la región de Bordeaux. Eh, no es una uva que ya existía por sí, es una uva que genéticamente o naturalmente se crea entre la mezcla de dos uvas, una uva tinta y una uva blanca. Tenemos una variedad blanca, madre, que se llama Sauvignon Blanc, y tenemos la uva tinta, padre, que se llama Cabernet Franc. Entonces, como les decía, es una uva que no existía, sino fue naturalmente hecha, un cruce híbrido entre Cabernet Franc y Sauvignon Blanc. Y para tener una fecha, ¿verdad? ¿De cuándo data esto? Esto ocurrió en el siglo XVII. Siendo Bordeaux la región donde se hace esta variedad, esta Cabernet Sauvignon, el Cabernet Sauvignon acá encontró un clima perfecto, encontró suelos de grava, y lo empiezan, los enólogos en Bordeaux lo empiezan a utilizar muchísimo los ensamblajes, y por eso es que hemos escuchado los Bordeaux Blend, ¿verdad? Las mezclas bordolesas, que son Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, en su momento también Carmener, pero entonces Cabernet Sauvignon empieza a tener este auge, esta importancia en las mezclas de los vinos de Bordeaux. Acá aporta pues estructura y hay algo muy importante que aporta es longevidad. Es una uva que permite, ¿verdad? Esa potencia de guarda, esa potencia que nosotros podemos decir, vamos a producir vinos con una capacidad de guarda de mucho tiempo. ¿Verdad? Recordemos que cuando hablamos de vinos, para poder guardar hay varios aspectos que son importantes, acidez, graduación alcohólica, y una también de esas es el tipo de uva. Y la uva Cabernet Sauvignon es una uva que nos permite un buen desarrollo a la hora de que nosotros lo guardamos, ¿verdad? O lo vamos a añejar durante un tiempo. Claramente, con el paso del tiempo, el Cabernet Sauvignon cruza fronteras, ¿verdad? Cruza el Océano Atlántico y se viene a nuestro continente, a América. Y acá, pues, empieza en la parte de México, Estados Unidos, se va hacia Chile y Argentina. Y a pesar de que es la misma variedad, ¿verdad? Que es la misma cepa, claramente se comporta diferente en cada uno de los terruños de estos países. Más adelante en otros episodios vamos a estar hablando de cómo se desarrolla el Cabernet en Chile, cómo se desarrolla el Cabernet en, en Argentina y en las distintas regiones de cada uno de estos países. Pero sí, claramente en cada país el Cabernet Sauvignon tiene una identidad propia. Con este ejemplar que tenemos acá de Laura Hartwig, que es Laura Cabernet Sauvignon, específicamente en el Valle de Colchagua. Eh, el Cabernet Sauvignon en Chile se desarrolla muy bien en Maipo, en Cachapoal, en Aconcagua, ¿verdad? Y Colchagua siendo como el corazón de la producción del Cabernet en Chile, y por eso es que tiene la característica como identidad del Cabernet chileno, que tiene todas esas notas vegetales, ¿verdad? También propio de los suelos que tenemos en Chile, pero el Cabernet Sauvignon chileno es fácil de reconocerlo por su perfil aromático, ¿verdad? Y por su estructura también que tiene en boca. Bueno, entre el perfil aromático que podemos encontrar en un Cabernet Sauvignon sin que no tiene paso por madera, ¿verdad? Podemos encontrar pimienta negra, casis. Cuando lo metemos en barrica, dependiendo del tiempo que esté, podemos encontrar notas a cuero.
En la parte de especias podemos encontrar pimienta negra. También cuando lo ponemos en madera podemos llegar a sentir esos aromas de tabaco, pero lo principal son ciruelas negras, frutos negros, es lo que más vamos a encontrar nosotros en un Cabernet Sauvignon. Y de las curiosidades que tiene el Cabernet Sauvignon, bueno, es una uva con una piel bastante gruesa. Esa piel o esa cascarita, lo llevo, ¿verdad? Es una pielcita bastante gruesa, por lo cual madura más lento. Es una uva que no madura tan rápido como algunas otras uvas. Y tenemos que recordar que la maduración es generación de azúcar, ¿verdad? Generación de azúcar. También es una uva que nos permite, como hablábamos hace unos minutitos, una longevidad. Son vinos que podemos potencializar esa capacidad de guarda. Si vemos los vinos mejores premiados en el mundo por distintos críticos, nos vamos a dar cuenta que en su gran mayoría son Cabernet Sauvignon, o cuando son ensamblajes, gran parte es de Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, como les decía, nos aporta mucho en la parte de estructura, nos aporta mucho en el perfil aromático y nos da longevidad en los vinos. Hay varias características, como les decía, alcohol, acidez, entre otras, pero una muy importante también es el tipo de uva, que esta uva pues sea bastante fuertecita. Bueno, y si hablamos de maridaje, Cabernet Sauvignon casi siempre lo vamos a asociar con cortes de carne, con carnes un poco más grasosas, ¿verdad? Pero tenemos que entender que no todos los Cabernet Sauvignon son astringentes, no todos son secos, ¿verdad? Para hablar de astringencia y sequedad, no todos los Cabernet Sauvignon son así. Algunos se contrarrestan con acidez, pero la mayoría, por lo que más pues, podemos encontrar en el mercado, sí tienden a tener esa estructura, ese peso en boca. Entonces, cuando vayamos a buscar con qué podemos maridar un Cabernet Sauvignon, generalmente hablando, ¿verdad? Hay particularidades que de pronto pueden salirse un poco del esquema, pero tratemos de contrarrestar esa astringencia que nos va a producir con un poquitito de grasa o ese contraste aceitoso. Tenemos un queso bastante grasosito, ¿verdad? Lo comemos, masticamos, nuestra boca va a quedar pues con residuos como aceitosos. A la hora de que tomamos el Cabernet Sauvignon, que tiene esta astringencia, va a equiparar y va a limpiar nuestro paladar. Al ser un vino con una intensidad pues bastante marcada, bastante notoria, cuando tenemos platos que son intensos, también podemos ir buscando ese maridaje ideal con platos intensos, con vinos intensos. El Cabernet Sauvignon ha tenido una importancia tan fuerte que yo quiero comentarles una anécdota. Cuando nosotros empezamos a importar vino, y aún hay personas que todavía a veces nos preguntan si tenemos el vino de la marca Cabernet Sauvignon, siendo Cabernet Sauvignon una uva, pero a veces el desconocimiento, ¿verdad? O tal vez que no hemos tenido ese contacto con el mundo del vino, lo que más hemos escuchado es Cabernet Sauvignon, y muchas personas incluso a veces nos preguntan si tenemos esa marca Cabernet Sauvignon. Entonces vean el impacto que por lo menos podemos identificar, o sabemos que la palabra Cabernet Sauvignon existe. Cabernet es vino, Cabernet es historia, Cabernet marca un antes y un después. Como les decía, es una de las plantas que más plantada está en el mundo, una de las uvas que más adaptabilidad tiene. eh, y cuando hablamos de mezclas, casi siempre vamos a tener un pequeño aporte o gran aporte de un Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon es una referencia a nivel mundial. Mi recomendación es prueben distintos Cabernets de distintos países, porque como les decía hace unos minutos, no se comporta igual un Cabernet de Estados Unidos, un Cabernet de España, un Cabernet de Chile, un Cabernet de Argentina. Todos tienen perfiles aromáticos, y recordemos que cuando hablamos de vino es como cocinar. Todos sabemos hacer arroz, pero no a todos nos queda igual, aún así tengamos los mismos ingredientes. Entonces les invito a que prueben pues nuestros vinos. Nosotros Cabernet Sauvignon tenemos de Viña Rabanal, tenemos de Laura Hardwick, entonces igual tenemos otras cositas interesantes por ahí también en mezcla, y sigan escuchando nuestros podcasts. Vamos a seguir hablando sobre cada uno de los distintos tipos de uva que nos lo han solicitado, y esperamos que nos sigan apoyando. Entonces, para ir finalizando, salud por este Laura Hardwick Cabernet Sauvignon y esta uva que tanto ha aportado a la cultura del vino. Nos vemos.